Solía reírme con tu tele rusa por lo disparatada que era, hasta que me hizo notar que la propaganda estaba dirigida al público ruso. ¿Qué tan fácil controlar nuestras mentes, meternos en peceras? Si tienes el control absoluto de la información es muy fácil. Eso lo vimos en el programa que hice, en el video que hice precisamente sobre Corea del Norte. Cuando toda la información que te llega está controlada, es facilísimo manipularte. Esto lo demostró Hitler, principalmente Goebbels, el régimen de Hitler, al controlar la totalidad de la información que le llegaba a la ciudadanía alemana desde más o menos 1938-37, es decir, antes de que empezara la guerra. En 1948 George Orwell nos explicó cómo se podía controlar a la gente a través de eso, de que no te llegue otra información y por lo tanto pues no tienes otra forma de abordar la realidad que con la información que tienes. Es la que usas, es el elemento, la herramienta que utilizas para poder analizar tu realidad. Y en 1984, novela que terminó de escribir en 1948, George Orwell nos lo cuenta. Y luego Corea del Norte nos lo ha demostrado, la Unión Soviética lo demostró en gran medida. Y hoy el problema es que la gente que ve la tele rusa, la tele de Putin, la tele de Vladimir Solovyov y toda esta gente, es la gente mayor con ciertas reminiscencias y quizás nostalgias soviéticas, ¿no? Si nunca han visto la película Adiós Lenin, véanla, ¿no? Sobre las nostalgias soviéticas. Pero es que los soviéticos vivían muy mal. Sí, pero la gente tiene nostalgia de las cosas buenas que había entonces, pues les compara con las cosas malas que hay ahora. No porque añore las cosas malas, que es donde nosotros desde fuera, por supuesto, ponemos el acento y la mira, pero recuerdan las cosas buenas. Me acuerdo la abuela que quería, no me acuerdo qué alimento de cierta marca, que era el que más le gustaba, y entonces el nieto y los amigos se las arreglan para hacer latas con esa marca para que ella se sienta feliz de que tiene el producto que le gustaba comer toda su vida en la Unión Soviética. Entonces, esa tele rusa está dirigida a la ciudadanía, pero solamente afecta a los mayores. Si tú ves el canal 1420 de Daniel Orain, que lo tuvimos aquí, tuve una larga entrevista con él, luego dejó de hacerlo porque dijo que le había aburrido, y después de decir que le había aburrido a las 3 semanas regresó y está haciendo otra vez las encuestas callejeras de 1420. Daniel Orain, verás que los jóvenes están muy alejados de la propaganda de la tele rusa. Pero para los mayores y sobre todo para la gente en el mundo rural, no hay otras fuentes de información, ¿no? Los jóvenes tienen internet, sobre todo los jóvenes con dinero tienen internet, pero las babushkas mayores que recuerdan a Stalin y que viven en los pueblos no tienen un smartphone. Y por eso, por cerrar, y por eso mismo, la difusión de información es importante, porque a la larga permite que la gente se dé cuenta de que hay distintas opciones y algunas de ellas son claramente mentira. Lo que difunde Elon Musk es mentira, lo que dice Donald Trump es mentira, lo que cuenta López Obrador es mentira, etc. Y a partir de eso podemos decir, a ver, pues hay algunos que dicen la verdad, y algunos que dicen la verdad y pero a veces mienten, otros que en general mienten y a veces dicen la verdad, y algunos muy raros que están comprometidos únicamente con la verdad, y a esos es a los que hay que hacerles más caso.